Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo canal. En este canal vamos a estar criticando películas y la crítica de hoy va a ser de Napoleón. Bueno, primero de todo mencionar que era lo que yo me esperaba al ir a ver la película. Lo cierto es que yo antes de ver la película ya había oído cosas positivas y negativas, pero en su mayoría negativas sobre la película. Había oído que era muy poco fiel, había oído que era aburrida, había leído también que había demasiado relleno y lo había oído de críticos que me gustan mucho. También quiero mencionar que en mi crítica no me voy a centrar tanto en si la película es fiel o no a los hechos históricos, sino más la película en sí. Bueno, primero de nada vamos a hablar de las partes buenas de la película. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dividirlo en partes. Esta parte va a ser cinematografía. Y la verdad, esto es uno de los puntos muy fuertes de la película. La peli empieza con un texto en rojo, azul y blanco. Como os acabáis de dar cuenta, esos son los colores de la bandera francesa. Y yo estoy seguro que mucha gente puede decir, claro, seguramente pusieron estos colores por Napoleón, que es un señor francés que afectó un montón a Francia y todo eso. Pero yo creo que hay otra razón por la que Ridley Scott decidió hacer esto. Y es como referencia a Godard, que yo no sé si lo sabéis y si no, enseñaré algo por aquí, pero Godard, que es uno de los máximos exponentes de la nueva ola francesa, tenía la característica de que muchas veces sus películas empezaban con textos con los colores de Francia, seguramente como homenaje a su país y también como homenaje a la nueva forma que tenía de hacer cine. Pero nada, mencionar que eso fue una cosa que me llamó mucho la atención nada más empezar. Justo después de eso se vio una firma, se vio que el logotipo de la película que ponía Napoleón era la firma directamente de Napoleón y eso me encantó también porque le da un aspecto muy táctil a la película. Puedes tocarlo, puedes sentirlo. Y sí, sé que es justo al principio de la película, pero es una cosa que se mantiene a través de todo el film. Justo después de esto hay una escena que lo ejemplifica perfectamente. Que de nuevo, esto es un mini spoiler, no pasa nada porque es justo al principio de la película, pero si no queréis saber lo que es, adelantad un poquito y ya perfecto. Pero bueno, entonces 3, 2, 1 por si acaso, para que os vayáis si no queréis oírlo, pero la película empieza con una ejecución. No voy a entrar en detalles, pero es una ejecución que tiene que ver con la guillotina, obviamente por la época, ¿no? Y es una escena maravillosa. Una escena muy muy buena porque te da la sensación que estás ahí. Y es la escena perfecta para contextualizar todo el resto de la película. Y es que la verdad, uno de los puntos fuertes de las películas es la cinematografía. Pero no solo porque es bonita, sino por el sentimiento que te da. Porque te hace sentir que estás ahí y también porque hay muchas ocasiones en las que hay simbolismo muy bueno. Un ejemplo bastante sencillo de ver, que no voy a spoilear, o sea, no os preocupéis, pero voy a decir una cosa y seguramente entenderéis la escena que es solo con mi descripción. Tiene que ver con la nieve, voy a decir también que tiene que ver con Rusia y que tiene que ver también con los colores de Francia. Lo dejo ahí, si lo entendéis, poned un comentario y le daré al pin o como se diga, pero sí, una escena muy chula. La cinematografía es uno de los puntos fuertes de la película. Ahora vamos a hablar de la parte que a mí más me interesa, que es la historia y el guión. Como ya dije antes, no nos vamos a centrar tanto en la parte histórica, pero sí vamos a centrarnos en la parte de la historia en sí. No pasa nada si no es fiel, lo que importa y lo que queremos en este caso es una buena película. Y nada, mencionar que una cosa que me encantó de esta película es que ejemplifica las palabras últimas de Napoleón, que fueron Francia, el ejército y Josefina. Y eso lo hace perfectamente y ahora voy a explicar en qué sentido lo hace. Una de las cosas que suelen hacer los biopics, o en realidad cualquier otro tipo de película que quiere mostrar personajes tridimensionales, es enseñar todos los aspectos de la vida de uno. Por lo que me refiero, la vida familiar, la vida escolar, la vida amorosa, todos esos aspectos. Pero en cambio lo que hace esta peli me parece muy interesante, que es que en vez de enseñar todos los aspectos de la vida de Napoleón, decide enseñar los dos aspectos más opuestos, que son su vida amorosa y su vida militar. Y no podrían ser más diferentes. Napoleón es un señor brillante en el campo de batalla, pero en cambio con Josefina es un tema totalmente diferente. De nuevo, mini spoiler si no queréis oírlo, pero yo creo que la escena que más lo ejemplifica es cuando Napoleón se enfada con Josefina y le dice que ella no es nada sin él. Y Josefina le da un poco la vuelta a la tortilla y le dice que es al revés, que él no es nada sin ella. Y es que es verdad, se ve a través de toda la película. Napoleón, por no llamarlo de otra manera, es un personaje en ese aspecto poco patético. Está totalmente desesperado por el afecto que no recibe de Josefina. Esa decisión me pareció muy interesante. En vez de mostrar todos los aspectos de la vida de una persona, mostrar lo que mejor se le da y lo que peor se le da. Podía conquistar todo menos Josefina. Y nada, y mencionar también que el momento en el que empieza la obsesión de Napoleón se puede ver claramente. En un momento que voy a intentar no spoilear, me estoy esforzando por no spoilear, pero que tiene que ver con Josefina diciéndole a Napoleón que no se va a olvidar de ella. Eso es lo único que voy a decir. Si habéis visto la peli sabéis de lo que estoy hablando, pero eso. Desde un punto de vista se puede decir que Josefina en ese momento maldijo a Napoleón. El único punto de unión que estas dos partes de la vida de Napoleón, que son la batalla y su vida familiar, amorosa,
tienen en común, el nexo de unión son unas cartas que Napoleón a través de la historia está mandando al principio a su hermano, luego a Josefina y todo eso. Queda clarísimo que Napoleón se empieza a obsesionar con Josefina cuando hay un momento en el que no oímos la narración durante la batalla de las letras de Napoleón a Josefina, sino que totalmente lo contrario, oímos las letras de la narración de Josefina a Napoleón y más adelante seguimos oyéndolo. De nuevo, me estoy esforzando un montón por no spoiler nada, me está costando bastante, pero bueno, ustedes sabéis a lo que me refiero. Hay un momento en la peli en el que está claro que está totalmente obsesionado con ella. Y no voy a decir nada más. Para terminar con lo bueno, mencionar uno de los mejores aspectos de la película y una de las cosas que más me sorprendió, que fue la actuación de Vanessa Kirby. Es una actriz buenísima. Yo la había visto ya en algunas otras cosas, pero nunca la había visto actuando tan bien. Y yo diría que probablemente su actuación en esta película es mejor que la de Joaquin Phoenix, que de nuevo es Joaquin Phoenix, o sea, no hay mucho más que se tenga que decir. Bueno, para recapitular, volver a lo que dije al principio. Vamos a examinar los 3 puntos de crítica que yo oí antes de venir a ver la película de Napoleón. Lo primero, que es aburrida. Lo segundo, que no es fiel a la historia. Y lo tercero, que es demasiado larga. Bueno, sobre la primera, mencionar que a mí no me pareció aburrida. Pero puedo entender por qué a alguien le pudo parecer así. Yo creo que la diferencia es que hay gente que entró a la película esperándose que fuese épica todo el tiempo, que fuese el momento de la pelea todo el tiempo, y que a lo mejor luego se sorprendieron cuando se terminaron las peleas y empezaron todos los rollos conjugales con Josefina, que pintaban a Napoleón de manera un poco, vamos a decirlo, poquito patético. Entonces yo creo que eso tuvo que ver en esa crítica. Lo segundo, que no es fiel a la historia. Y aquí, como dije ya antes, no es un tema que le diese demasiada importancia. Yo entré para ver una buena película, que ahora vamos a ver si es buena o mala. No para ver a Napoleón fielmente representado. Cosa que está perfecto, que está muy bien, pero no es uno de los aspectos en los que me centré en esta crítica. Y lo último, que es muy larga, que esto es una cosa que sí vamos a tener que hablar ahora en lo malo. Lo cierto es que cuando empezó la película me quedé muy sorprendido con el ritmo que tenía. Con el ritmo que tenía, y también me sorprendió lo que mencioné antes de cómo estaba estructurada, cómo pasábamos de las batallas épicas al tema amoroso con Josefina. Eso fue una cosa que me intrigó mucho durante la mayoría de la película. Pero cerca del final, de nuevo, voy a intentar no spoilear. Ya tengo claro que para el próximo vídeo seguramente mi crítica vaya a ser con spoilers para evitar hablar tampoco de ella, pero cerca del final de la película, después de una decisión de Napoleón, hay un grupo de personas que deciden penarlo de una manera, y cuando pasa eso, es un momento perfecto para terminar la película. Queda un poco de la historia de él, pero eso no pasaría nada si justo en ese punto se viese lo típico de los biopics en los que sale lo que le va a pasar a la persona después del final de la peli. Incluso sería un buen momento para usar imágenes reales de Napoleón. Eso es lo que yo pensé por un segundo que iba a pasar, pero no pasó, sino que la película siguió, cosa que la verdad me sorprendió, pero no me pareció mal. Lo que pasa es que esta decisión que tomaron con Napoleón la vuelven a tomar de nuevo, y de verdad no me importó demasiado. O sea, no fue una decisión que odié, fue una cosa que pude llegar a entender por qué Ridley Scott tomó esta decisión, pero me hizo sentir el tiempo. Yo no había sentido el tiempo, por llamarlo, o sea, sentir el tiempo me refiero a que a mí no se me había hecho lenta la película, yo estaba centrado en la historia. El momento en el que yo pensaba que iba a terminar y la película siguió, empecé a notar el tiempo. Entonces, ¿considero que es una película lenta? Es una respuesta extraña porque lo considero a partir de un punto. A partir de ese punto en el que penan, que de nuevo vais a entender a lo que me refiero, el momento en el que penan y luego vuelve a pasar, esa repetición es lo que hizo que yo me diese cuenta de que la película era lenta. Y nada, y como yo dije, un aspecto que valoré muchísimo, y lo he repetido ya un par de veces, es cómo mostraban la doble vida de Napoleón, en el sentido de su más alto esplendor a la decadencia más absoluta con su obsesión por Josefina. Eso me encanta, pero al mismo tiempo hubieron algunas escenas que me dieron bastante cringe por parte de Napoleón. Hay una escena en la que, vamos a decir, que involucra a Josefina y Napoleón a una mesa y también a una persona mirando. Esa escena me dio mucho cringe. Pero bueno, en general, ¿diría que esto es una película buena? Yo diría que sí. ¿La recomendaría? Yo diría que sí. ¿Podría ser más corta? Sí. Pero Napoleón es una muy buena película que yo recomendaría a cualquier persona. Y nada, esta ha sido mi primera crítica. Espero que suba bastantes más. Nada, también mencionar que voy a empezar a subir también reacciones a otro canal que tengo, que se llama Table 10 Reactions. Y también voy a subir las críticas en inglés en Table 10 Reviews. Pero eso, suscríbanse por favor a los 3. Y nada, si tienen cualquier recomendación de alguna película que quieren que vea, lo haré encantado. Pero eso, bienvenidos a mi canal, saludos y suscríbanse por favor. Adiós.